lo hacen, lo digo sobre todo porque no lo estoy viendo desde acá, así que sobre la presentación, interrumpen o si quieren consultarme algo o hacer alguna observación, encantado. Bueno, dado que vamos a hablar de riesgo e incertidumbre, conviene distinguirlas. Y la mejor forma es distinguir entre dos juegos que aparentemente los dos son al azar y son semejantes, que tienen una diferencia sustancial, ¿no? Uno habla de la ruleta en el casino, de caballo, bueno, tiene de alguna manera ahí, digamos, entre estos dos una diferencia muy, muy importante, pese a que los dos, digamos, aparecen como juegos primero como juegos, digamos, segundo como juegos de azar, tercero como juegos en donde uno efectivamente termina perdiendo, pero a esta altura, tiempo, supongo que ustedes habrán detectado cuáles son las diferencias fundamentales, y estas son, digamos, la ruleta, desconocidas y consensuadas. El hecho de que sean conocidas y consensuadas por todas, es decir, que sean de conocimiento común, considerar como que son, digamos, como definir como objetivas, si ustedes quieren, en el sentido de que alguien que no con estas probabilidades, pues no debería explicarse por qué, digamos, ¿no? O cree que la ruleta está de alguna manera o que digamos, alguien es capaz de tirar la bola a un determinado sector, etcétera, etcétera. Pero digamos, si alguien no puede explicar esto, en general se considera que esas probabilidades son conocidas, son objetivas y son comunes a todos. Riesgo, es un contexto donde uno identifica las probabilidades, las puede cuantificar, y en sus interacciones con los demás todos se enfrentan a las mismas probabilidades. Y esto es de las decisiones bajo riesgo. Las carreras de caballo, en cambio, tienen una característica un poco diferente, y es que las probabilidades no son conocidas, realmente consensuadas. De hecho, son subjetivas porque la percepción de que un caballo va a ganar o no depende enteramente de la percepción de cada uno, y en ningún sentido uno puede pensar que estas percepciones subjetivas tienen. Por supuesto, alguien podría Profe, decir. tengo una pregunta. Sí, dale. Cuando usted dice, digamos, que las probabilidades son subjetivas de los caballos, ¿estamos suponiendo, o sea, que nadie conoce o nadie maneja alguna información privilegiada? No, son subjetivas, no, en el sentido de que son distintas. Cada uno las percibe diferente, y si uno tiene información privilegiada va a tener una probabilidad en la cabeza seguramente diferente. En ese sentido son subjetivas, no son comunes a todos, ¿no? No tiene la misma probabilidad en la cabeza, sino que cada uno, digamos, estima, cada caballo tiene distintas chances de ganar. Esa es un poco la idea. Pero digamos, en el sentido que vos decís, también es una diferencia adicional respecto de el puramente bajo riesgo. Estos son dos mundos donde hay probabilidades. Es decir, uno está viendo una carrera de caballos y hay, digamos, 7 caballos, o puede, digamos, tratar de calcular las probabilidades que perder. Perdón, está queriendo entrar. Fíjense que algo que caracteriza a esta diferencia es que la incertidumbre de las carreras de caballos es una incertidumbre en sentido débil. Pero hay una incertidumbre en sentidos más fuertes que esto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno no puede calcular las probabilidades de ninguna manera. O, directamente sabe, por ejemplo, que hay 7 caballos, pero no tiene la más mínima idea de cómo calcular esa probabilidad. Bueno, está enfrentando un mundo más incierto todavía. Más gente entrando. Disculpen. Adelante, Rodolfo. Uno ni siquiera sabe cuántos caballos van a correr, es decir, ni siquiera sabe cuáles pueden ser los eventos que se pueden dar en el futuro, es decir, ni siquiera sabe quién puede ser el ganador, más importante todavía.
cuando además de eso, quizá uno no puede tener como guía el pasado para pronosticar el futuro, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Hablando de la incertidumbre fundamental. Un ejemplo de la incertidumbre fundamental era, digamos, la probabilidad de que, por ejemplo, intentar calcular la probabilidad de que sucediera una pandemia en el año 2020. Un hecho que, digamos, ni siquiera era considerado. En ese sentido es una incertidumbre fundamental porque fíjense que el pasado no nos ayuda en absoluto a tratar de identificar el presente. Es decir, que uno no puede correr una regresión y decir, bueno, estadístico, cuántas veces ocurrió, etcétera. Intento sacar algún pronóstico de cuándo va a pasar, no sucede ese tipo de cosas. Y ni siquiera sabés cuáles son los eventos que pueden suceder, porque prácticamente es muy difícil calcular todo el conjunto de catástrofes, por ejemplo, que pueden ocurrir. Ahí estaríamos hablando de incertidumbre fundamental. Pero fíjese que este es un ejemplo en donde hay una diferencia más bien sutil, mucho menos tajante, entre riesgo e incertidumbre, que es, bueno, probabilidades conocidas y consensuadas y probabilidades no necesariamente consensuadas. En el caso de las carreras de caballo, alguien podría pensar que si uno tiene si todos tienen la suficiente información acerca de los caballos que van a correr y de cómo han sido preparados, vienen y quién los entrena, etcétera, cómo se alimentan, etcétera, etcétera, darse la situación en la cual probabilidades, porque de alguna manera tienen el mismo modelo de producción de esa distribución de probabilidades. ¿Alguien recuerda cuál es el concepto en macroeconomía que asume este tipo de cosas? Que todos conocen la misma distribución de probabilidades, básicamente, porque todos de una manera eficaz. ¿Puede ser expectativas racionales? Exactamente. Las expectativas racionales son un ejemplo en el cual, de alguna manera, hay, digamos, alguna distribución de probabilidad que efectivamente es cognoscible. ¿Eso no sería certidumbre, profe? Pero no es certidumbre, porque fíjate que siempre estamos hablando de conocer las distribuciones de probabilidades y no de conocer los resultados finales. Entonces, fíjate que en realidad de lo que se trata es de saber la probabilidad y no de que el hecho suceda o no. Si uno sabe con certeza que el hecho va a suceder, desde luego, ahí sí estamos hablando de total certidumbre. Probabilidades puede llover o no, digamos, y ahí en ese sentido no es seguro que ocurra un evento u otro, de modo que uno en sus elecciones eventualmente se puede equivocar, lo que no puede es equivocarse sistemáticamente, ¿no? Y esa es una derivación del concepto de expectativas racionales. Así que de alguna manera, fíjese que expectativas racionales transforma esta incertidumbre en este riesgo. Le da suficiente información a los agentes son todos más o menos iguales, etc. Bueno, la pregunta es cómo hacemos para... Sí, escucho. En ese caso en el que, por ejemplo, en la carrera de caballos, que si todos tienen la misma información y tienen el mismo modelo, digamos, de analizar las cuestiones, exacto, seguiría siendo igual incertidumbre, ¿no? No riesgo. ¿Sí? En realidad, si todos conocen las probabilidades y esas probabilidades están calculadas de manera eficiente u óptima y son comunes a todos, entonces, digamos, estás en el mundo del casino. No habría mucha diferencia entre esas dos cosas, ¿cierto? Entonces, en realidad, lograste de alguna manera con esos supuestos. Y no importa que cada uno haya llegado de manera, digamos, diferente al mismo resultado. El punto es que todos llegaron al mismo resultado, todos calcularon las mismas probabilidades. Y bueno, fíjate que hay mucha diferencia con la ruleta en ese caso. Entonces, podrías pasar de este a este sin mayor problema, pero digamos que en la realidad, digamos, este tipo de cosas, de estimaciones de probabilidades, todos es mucho más difícil, ¿no? Y entonces, en la práctica uno tiende a suponer que este tipo de situaciones son inciertas, y ni hablar de las otras situaciones de incertidumbre que les contaba.
Bueno, ¿cómo hacemos para decidir en estos contextos? Bueno, a través de lo que llamamos loterías. Ahora que la elección del agente representativo, elecciones microeconómicas, se basaban en elegir entre cosas, pero incertidumbre o hay algún tipo de riesgo, incertidumbre como sinónimo, pero recuerden que hacemos siempre en contextos de riesgo, hay que considerar potenciales eventos, digamos, variables aleatorias y la chance de que estos eventos ocurran. Hacer entonces es representar la elección, no directamente entre bienes, sino entre loterías de bienes. Básicamente una lotería, formalmente son distribuciones de probabilidad acerca de estados futuros. Esta es una muy sencilla, en donde tenemos una distribución de probabilidad, digamos, con dos sucesos, 1 y 2, digamos, el consumo del bien 1 o en la situación 1, el consumo en la situación 2, por ejemplo, o en el momento 1 o en el momento 2, o el bien 1 o el bien 2, cualquiera que sea, multiplicadas por sus respectivas probabilidades. Como son 2 eventos y no hay más que estos, las probabilidades se agotan acá, y este es el ejemplo más sencillo que uno puede registrar acerca de las loterías, que es la forma en que la teoría económica, de alguna manera, sortea el problema de las situaciones del futuro, para decirlo de una palabra. ¿Cuáles son las aplicaciones? Porque uno dice, bueno, está bien, pero digamos, ¿qué acciones se toman en base a loterías en la práctica? Y la respuesta es, bueno, en los seguros es muy común aplicar este tipo de análisis de riesgo e incertidumbre, porque el seguro obviamente se refiere al... pero cuando uno dice esto, en general se tiende a pensar que el mercado de seguros es un mercado pequeño. Cierto, pero esto es cierto porque en realidad existen algunas fallas de mercado y algunos problemas. Decía que, digamos, cuando uno habla de seguros, tiende a pensar que estamos hablando de un mercado más o menos, no demasiado significativo, pero si no hubiese fallas de mercado, los mercados de seguros serían muchísimo más grandes. Y uno podría asegurarse ante cualquier evento, para cualquier situación futura, para cualquier decisión. Si, digamos, los mercados de seguros estuvieran suficientemente desarrollados. ¿De qué dependen? Bueno, de que haya un información suficiente, de que haya cálculos correctos de probabilidades, sobre todo de que haya gente que le interese comprar un seguro y gente que le interese vender un seguro. Es decir, de alguna manera necesitamos a alguien que hace, o sea, que sea más bien averso al riesgo, eso lo vamos a ver más adelante, y por otro lado, alguien que sea, que de alguna manera quiera venderte un seguro. Ahora, este tipo de mercados, en la práctica, existen relativamente poco. No es que sean poco significativos, pero, digamos, si el mundo fuera un poco diferente y uno tuviera más información sobre el mundo, el mercado de seguros de apuestas sobre decisiones en general sería mucho más amplio. Mercados de predicción. ¿Me escuchó hablar de eso? Bueno, muy bien. Los seguros contra default es un buen ejemplo. No son los mercados de predicciones exactamente, pero digamos, es un buen ejemplo, está relacionado, y es un buen ejemplo de un mercado de seguros más o menos reciente. Bueno, se asegura en caso de que tu portafolio financiero entre en default y te paguen a cambio de eso. Vos pagues una prima para asegurarte y a cambio de eso te reintegren tu default. Así que está muy bien como un ejemplo de ampliación de seguros, pero los mercados de predicción son mucho más amplios todavía. Digamos, se están desarrollando mucho en Estados Unidos y tienen que ver con predecir, ya no tanto de algunas empresas, de algunos unicornios y de algunas particulares, ¿no? Incluso a veces de algunas profesiones. Entonces alguien apuesta, por ejemplo, a un músico, le parece muy bueno, y apuesta que ese músico le va a ir bien o mal. Y eso muchas veces puede servir para financiar la carrera de algunas personas mediante este tipo de financiamiento. Es decir, que digamos, lo que está pasando de alguna manera es que digamos, los mercados de predicción están en muchos ámbitos que los cuales antes no dominaban.
y esto se puso bastante interesante. Pueden entrar y fijarse que son los prediction markets en Internet, para que vean la cantidad de sucesos que están involucrados. Muchos tienen que ver con pronósticos de cosas que van a pasar en un país, por ejemplo, si alguien va a ganar las elecciones, la va a perder, etcétera, etcétera. Y la idea es que se desarrolle un mercado en el cual haya gente que cree que tiene cierta confianza que va a suceder algo, entonces está dispuesto a poner su plata por eso. Bien, entonces está dispuesto a poner su plata pensando que va a pasar exactamente. O sea, estas apuestas que hacemos cuando nos enojamos con los amigos o las amigas, en una discusión, digamos, de café, bueno, ese tipo de cosas se pueden dar a nivel de un mercado mucho más amplio, y la posibilidad de que encuentres a alguien que quiera apostar sobre eso con vos es mucho más grande. Hace poco Martín Tetaz hizo una apuesta contra, ¿cuánto era? $2.000, sobre si Milei ganaba o perdía, sacaba más o menos del 20%. Así que lo pueden ver en Twitter, eso es un buen ejemplo de un prediction market que no está institucionalizado, pero que no es un ejemplo de, digamos, aplicar de alguna manera este tipo de teorías a las apuestas. Que de nuevo no tiene que ver solamente con los juegos de azar, ¿no? Sino que tiene que ver con el hecho de que uno tiene expectativas diferentes respecto de ciertos sucesos y uno apuesta su plata porque cree que tiene un resultado positivo. ¿Okay? Bien. La otra aplicación tiene que ver con las selecciones de cartera, de portafolio, ¿no? O sea, ¿dónde pones tu platita? Y de nuevo, las elecciones financieras pueden parecer como algo sofisticado para un grupo de gente que tiene mucha plata y no sabe qué hacer con la plata y no sabe si ponerla acá o allá. Pero si ustedes lo piensan bien, en realidad toda decisión de consumo y no consumo de una familia implica un ahorro. El no consumir implica ahorrar y la pregunta es en qué vas a ahorrar. Y cuando vos estás considerando en qué vas a ahorrar, estás pensando en el futuro y en cómo vas a, qué rendimiento vas a obtener a partir de los activos que vos compres. Entonces, yo creo para todos que ahí interviene mucho las probabilidades de distintos eventos, los distintos eventos que deberás ponderar correspondientemente. ¿No? Y esto, de acuerdo al valor esperado que vos esperes de este resultado, de nuevo, vas a elegir algún otro, ¿no es cierto? Una consideración muy importante. Sí. ¿Qué? Sí. Bueno, ahí tenés, es muy buena la observación, porque fíjate que yo recién te decía que en los prediction markets, esto de que les hablaba hace un ratito, digamos, la gracia de los prediction markets es que, de alguna manera, si funcionan bien, deberían arbitrar y converger a un valor de equilibrio, un valor esperado de equilibrio. Es decir, vos no podrías, digamos, por ejemplo, Martín Tetaz para mí tenía, pero para otros quizá no, muchas chances de ganar la apuesta. Vos vas a apostar mucho. Pero en la medida que se desarrollan los mercados, se supone que estas grandes ventajas que vos podés tener, porque estás apostando a algo que es muy poco probable, se vayan achicando. ¿Por qué? Y porque a medida que aparece más información, aparece más gente en el mercado, otro Martín Tetaz que va a querer hacer la misma apuesta, y eso le va a bajar la apuesta, y ya en vez de $2.000 se apuesta menos, o se apuesta el 20% que saque Milei, se apuesta el 18% y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de arbitraje que sucede en los prediction markets, en los mercados financieros ocurre muchísimo más rápido porque están desarrollados hace mucho más tiempo. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta respecto de eso que me interesa? O sea, en relación a los mercados y a la información, porque vos dijiste recién que en los mercados financieros la información se incorpora más rápido. O sea, ¿vos qué crees, digamos, de la hipótesis de los mercados eficientes de Eugene Fama? Bueno, es una hipótesis muy interesante. Fama obtuvo el Nobel por esa teoría. Y como esto lo van a ver específicamente, y lo van a ver específicamente en, creo yo, dinero, crédito y bancos, por ejemplo, y en alguna materia financiera, no me voy a extender demasiado, porque es otro tema, pero el tema es bien interesante y tiene, por un lado, digamos, una visión, ustedes quieren una justificación bastante importante, que mirá,
mercados eficientes, una de las implicancias que tiene es que vos no podés predecir el precio de los activos futuros, lo cual podría ser esa teoría, porque efectivamente toda la evidencia, o buena parte de la evidencia sugiere algo de eso. Hay que considerar, bueno, qué pasa cuando no son eficientes, en el sentido de que siempre estamos seguros de que está en equilibrio, cuando hay comportamientos especulativos generalizados, cuando hay sesgo de comportamiento, etcétera, etcétera. Y todo este tipo de cosas son los que marcan dos economistas, uno que se llama Robert Shiller y Richard Thaler. Los dos, uno más desde la perspectiva de lo que llamamos las narrativas, que es Shiller, y otro desde la perspectiva de la economía del comportamiento, no sé si la conocen, pero digamos, se da en otros cursos, uno que doy yo, plantean ambos críticas a la teoría de los mercados eficientes. No es única. Así que hay un debate muy interesante entre estas visiones, y lo más curioso de esto que les voy a contar es que el mismo año que le dieron el Nobel a Eugene Fama, le dieron el Nobel también a Robert Shiller. O sea, dos personas que pensaban exactamente, sabrán sacar sus propias conclusiones a partir de este hecho tan particular. Bien, entonces, elecciones de cartera no solo para los ricos y sofisticados, sino para toda decisión que involucre no consumir todo lo que ingresa a la familia. Uno puede de repente, de una manera por ahí más simple, lo que sea, pero va a tener que considerar de alguna manera una lotería para prever el futuro. Bien, cuando uno trabaja con loterías en vez de con la elección de bienes, el individuo lo que hace es lo que se llama un plan de consumo contingente. O sea, vos antes elaborabas un plan de consumo para toda tu vida si tenías certeza de lo que va a pasar. Pero como ahora no tenés certeza de lo que va a pasar, tenés que elaborar planes contingentes. Eso quiere decir que si sucede tal cosa, entonces voy a consumir tal cosa, si sucede tal otra, voy a consumir tal otra. Y entonces lo que haces es tener un plan de consumo contingente y cada uno de esas contingencias o de las cosas que pueden pasar, una partecita de una canasta. Sería la lógica básica que hay detrás de la lotería. La función de utilidad, porque una cosa que ustedes aprendieron en micro es que las cosas no tienen valor por su precio, sino por su utilidad. Es decir, que lo que nos interesa es que esas cosas no sean útiles de alguna manera, y entonces el consumo de bienes, por ejemplo, está intermediado por la famosa función de utilidad. En general, cuando se habla de loterías, si uno supone alguna propiedad más o menos coherente para las preferencias, ahora las vamos a ver cuáles son esos axiomas o propiedades, digamos, hay un teorema que dice que existe una función de utilidad para el consumo contingente, y esta función va a tener que incluir probabilidades, ¿no? Las probabilidades son las cuales vos tenés que pensar más o menos los posibles resultados de tu plan de consumo, estas cosas que pueden pasar. Fíjense que la tasa a la cual vos estás dispuesto a sustituir, supongamos dos eventos, llueve o no llueve, y vos tenés la posibilidad de consumir cierta cosa o de consumir si llueve. Y obviamente que, digamos, para esto, ¿qué es lo que hacen los individuos ¿se acuerdan? Es, bueno, consumo A, consumo B, y calculo la tasa marginal de sustitución. Una idea, alguna opinión, alguna reflexión sobre cuál es la probabilidad de que llueva. Porque si no tenés ninguna opinión sobre la probabilidad de que llueva, no puedes tomar ninguna decisión. Esto de alguna manera sugiere que la utilidad que te genera esto y la utilidad que te genera esto deben estar asociadas de alguna manera a la probabilidad. Esto da una idea de, enseguida van a ver cuál es la función de utilidad que se usa para decisiones bajo riesgo de incertidumbre. La tarea para el hogar, esto quiere decir, te lo puedo tomar en el examen. O te lo puede tomar Gabriel en el examen. No es mala onda, es simplemente para algo que después, si aparece, tiene que contestarlo bien. El esfuerzo de mirarlo antes. Quiero que estudien, miren, ahora después les doy las referencias,
significa el equivalente cierto. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos de funciones de utilidad que tienen una función de utilidad, en donde directamente la probabilidad de 1 y 2, estas pueden ser, digamos, completas. Obviamente pi1 va a ser igual a 1 menos pi2, pero no necesariamente tiene que ser así. Y esta función de utilidad es una función de utilidad que, ¿qué características tiene? Bueno, fíjense que son separables respecto del consumo de C1 y C2, y de alguna manera los consumos de C1 y C2, cuando la función de utilidad suma acá, son sustitutos perfectos. Se lo recuerdan esto de la teoría de la elección de bienes. Es el tipo de función de utilidad, digamos, donde hay perfecta sustitución entre los bienes que forman parte de la función de utilidad. Fíjense que la función de utilidad ahora aparece las dos posibilidades y las probabilidades asociadas a ellas. Acá tienen otro ejemplo, que es en donde la probabilidad, en vez de estar multiplicada, está, el consumo está elevado a esa probabilidad. Esta es una típica función con Douglas, lo cual después le aplicás el logaritmo y te queda como esta, así que no hay mucha diferencia. Así pusimos una sola probabilidad, porque esto completa las posibilidades. Douglas, bueno, linealizando, esta sería la Douglas logarítmica. Realmente, la más tradicional, que consiste en agarrar una de estas, o cualquiera de estas, y distribuir directamente la utilidad sin función específica detrás de la función de utilidad en las probabilidades. Una cosa como esta, fíjense. Lo que tenemos básicamente es que distribuimos la utilidad, separamos pi1 y pi2 con el objetivo. ¿Esto qué implica de alguna manera? Que, bueno, las distribuciones de probabilidad no afectan directamente la utilidad. O sea, lo único que afecta a la utilidad es el consumo de los dos posibles eventos, C1 y C2, consumo en 1, consumo en 2. Y fíjense que la utilidad entonces afecta solamente el consumo, pero esta está multiplicada por la probabilidad de pi1 y pi2 respectivamente. El formato de función de utilidad esperada de von Neumann y Morgenstern más se utiliza las decisiones bajo riesgo. Y es una función de utilidad que tiene características que ahora vamos a ver en determinados axiomas, y este formato de axiomas, de alguna manera, y por lo tanto es, digamos, casi como la referencia de las decisiones racionales bajo incertidumbre, bajo riesgo. Incertidumbre. Si vos me decís que soy racional, mi benchmark, mi punto de comparación es este. Si vos actuás así, entonces sos racional. Si vos usás funciones más raras, con ciertos axiomas de von Neumann y Morgenstern, que enseguida van a ver cuáles son. Perdón, una pregunta, profesor. Adelante. Esa función es como una utilidad esperada, ¿no? O sea, sería como... Esta es la utilidad esperada, es la función de utilidad esperada. Tener, claro, a distintos niveles de consumo. Fíjate que lo único que está haciendo es tener la utilidad que el bien en caso de que se produzca el evento 1, el que te genera el bien en el caso de que se produzca el evento 2, y simplemente lo que haces es ponderar por las probabilidades. ¿No es cierto? Claro, después, es como una esto, claro, exactamente. Y calculás en realidad la esperanza de esto. Claro, eventualmente con otras loterías, para tomar la decisión si elegís una lotería o la otra. Y eso es lo que te va a decidir a qué caballo le vas a jugar. Perfecto, gracias. Vamos a hablar un poquito de esta función de utilidad esperada de una manera más intuitiva. Recién es el punto de partida, es una teoría de la elección racional. ¿Qué quiere decir esto? Que los economistas hemos tomado la decisión de definir este tipo de función de utilidad esperada como el punto de comparación, el punto de partida, si ustedes quieren, de una elección racional. De la utilidad esperada, esperen que alguien más está entrando, aquí viene Hernán, Arianchi, a la apuesta de Pascal. ¿Alguien
¿Saben qué es la apuesta de Pascal? Francés, siglo XVII, 1600. ¡Esa! ¿Quién sos? Porque no veo los nombres, perdón. Bien, Juan Pablo. Excelente. ¿Alguien más lo conocía? Perdón, no te escuché. ¿Tuviste qué? No entendí bien. Ah, ¿a mí? ¿Tópicos que micro 2? Mirá, no sabía que se podía, pensé que micro 2 estaba antes o algo así. Mirá, bueno, fantástico, entonces ya la conocé. ¿Dios o no creer en Dios? Esa es la cuestión, si hables Pascal. Si Dios existe y vos crees en Dios, ¿cuál es la ventaja? Y bueno, no es poco. ¿Y cuál es el costo? Bueno, el costo es que si vos crees en Dios vas a tener que cumplir con todas los ritos, digamos, y las obligaciones que implica la religión. Si en cambio Dios no existe, vos hiciste el esfuerzo y no lograste nada. De alguna manera, la primera apuesta es creo en Dios, bueno, tiene un rendimiento interesante por acá y tiene un costo por acá, y esto tiene un costo por acá. Ahora, el problema es que vos podrías no creer en Dios y tener una vida, llamémosle así, licenciosa, donde uno no respeta los mandamientos o que sea de la religión correspondiente, estás jodido, ¿no? O sea, te van a mandar al infierno, mientras que si Dios no existe, la pasaste fenómeno y te fue vano. O sea, lo que uno querría es o este, es cómo elijo yo entre creer o no creer en Dios en función de los rendimientos que implican estas cosas. La decisión es que este rendimiento es gigantesco en relación a este. Y entonces esto define en favor de esta opción por mucha diferencia. Fíjense que de alguna manera el valor esperado de creer en Dios, porque el cielo eterno vale mucho y porque el fuego eterno es un negativo muy grande. Entonces, cuando calculás el valor esperado, cualquiera sea la probabilidad de que Dios exista, digamos, y loco. El juicio eterno, y bueno, gana siempre. Pascal entonces era que había que creer en Dios, señores y señoras. ¿Por qué? Y bueno, porque el valor esperado de esta apuesta, él no lo expresó en términos de valor esperado, ni de Neumann y Morgenstern, pero él lo que dijo es sencillamente, mirá, el beneficio es demasiado grande y acá el costo es demasiado grande. Así que por las dudas, por supuesto, esto no cayó muy bien de anécdota, ¿no? Digo, va un tipo y le cuenta de este hallazgo a los jefes religiosos correspondientes. Y no está muy bueno, porque ¿qué te está diciendo? Y te está diciendo que vos estás creyendo en Dios solamente por una razón puramente hasta económica, podríamos decir, ¿cierto? Y se supone que uno lo tiene que hacer por amor a Dios y ese tipo de cosas. Así que, digamos, la idea de la apuesta de Pascal es un poco, es un poco economicista en el sentido de que uno maximiza acá, pero no porque una persona o porque crea que Dios existe, sino porque te van a pagar con algo muy alto. O sea, es casi un soborno esto, ¿no? No está muy bueno para la religión. El otro, la otra crítica, hay varias críticas a esta, pero la otra crítica es la que hizo Homero Simpson, que la debe haber escuchado, ¿no? y que está buena, que él dice, bueno, parece que la familia quiere ir el domingo a misa, como todos los domingos, y Homero se cansó de ir a misa. Entonces, bueno, tengo que ir otra vez, ¿para qué? Le dicen, mirá, Homero, tenemos que ir, porque si queremos cielo eterno y qué sé yo, y que no vayamos al infierno, hay que ir a
misa, hay que cumplir con esto, y qué sé yo. Dice, ¿y qué pasa si yo hago un esfuerzo enorme, pero en realidad el Dios era otro de otra religión, y no era este? Y entonces yo estoy rezándole al Dios equivocado. Dice, al final, hice un esfuerzo grandísimo y me fui al fuego eterno. Entonces, la respuesta de Homero, que en realidad es brillante, a diferencia de lo que se quiere mostrar en la serie, por el cual él plantea que no hay todo para ir una hora a misa. La teoría de la utilidad esperada, como ya les dije, fue formalizada por von Neumann y Morgenstern. Reciente Morgenstern, que cuenta un poco la historia de cómo se hizo el paper, el trabajo famoso con von Neumann. Lo más interesante, creo yo, de esta historia es que von Neumann es considerado por muchas personas que se consideran a su vez muy inteligentes, como el hombre más inteligente de la historia. Así que, digamos, si en una próxima reunión, digamos, alguien pregunta algo así como, acá estamos hablando de hombre en un sentido general, decimos, mujeres más inteligentes de la historia, bueno, von Neumann es un candidato enormes distribuciones en completamente diferentes del conocimiento, como la teoría cuántica, como la energía nuclear, como la economía de la teoría de los juegos, por supuesto, función de utilidad esperada y muchas otras cosas. Así que, digamos, candidatos aparentemente a uno de los hombres más inteligentes de lo que desarrollaron von Neumann y Morgenstern son los axiomas consistentes con acción racional basada en la utilidad esperada. Esos axiomas los vamos a ver en un minuto. Pero antes, ¿qué significa que la función de utilidad esperada sea un punto de vista racional? Primera cuestión, cuando uno le explica la teoría de la utilidad esperada a un no economista, y le explica en general la teoría más tradicional, ortodoxa, y los supuestos detrás de el individuo, el Robinson Crusoe maximizador, esta persona es que ese individuo maximizador es una especie de psicópata egoísta que quiere todo para él, le importa un bledo el resto del mundo, y que, digamos, el capitalismo, el libre mercado no es otra cosa que una selva donde, digamos, todo tratamos de juego de calamar, en donde, digamos, nos matamos a todos con el objetivo de maximizar nuestra utilidad. Es una perspectiva, obviamente, un poco exagerada, pero la verdad es que no era ese el objetivo, digamos, y no tiene que ver mucho con esto, o sea, con la idea del egoísmo, ni tiene que ver con, digamos, el homo economicus, ni nada de esto. En realidad, lo que establece la teoría de la utilidad esperada es un punto de referencia que es lógico y matemático, contra el cual podemos comparar. Que existe y que sabemos cómo es, y sabemos su comportamiento, y sabemos sus características. Mejor usarse, que sea más o menos, digamos, que cumpla con algún axioma que sea útil, y que además sea factible de ser comparado con la realidad. Bueno, en ese caso estaría muy bien. O sea que fíjese que la idea no es determinar el comportamiento humano, sino simplemente establecer un punto de referencia. ¿Sí? En este caso, que es lógico-matemático. Lógico-matemático en el sentido de que estas decisiones pueden ser tomadas adelante por un algoritmo. Bueno, pero esto es la deshumanización total de parte de la economía, siempre lo mismo, estos tipos. Bueno, por supuesto que es así. Ahora, digamos, un economista, creo yo, tener en mente esto, ¿no? Y decir, bueno, este es un punto de referencia, no necesariamente es el comportamiento real de las personas, y en la medida que sea relevante este supuesto para sus conclusiones, tenerlo en cuenta, ¿sí? Asumir sin más que somos todos como máquinas nomológicas que decidimos de manera automática según la utilidad esperada. Lo que tiene de interesante la teoría es, de nuevo, que uno, digamos, no necesita, digamos, tomar decisiones, ni ser egoísta, ni dejar de ser egoísta. Una máquina podría decir perfectamente por nosotros, en términos del valor esperado, sería lo mismo. Cuando uno observa la realidad, y cuando uno observa la realidad puede ser diferente. Cuando la pregunta, bueno, ¿no será que el benchmark está
como muy lejos. Benchmark tan lejano. Es decir, la otra forma de decirlo es, como nosotros estamos mal y la teoría está bien, en ese sentido, es, desde un punto de vista normativo, ¿es correcto actuar como dicen von Neumann y Morgenstern? La teoría en realidad tiene axiomas, tiene supuestos que sean realistas. No tienen ni siquiera un sentido normativo, o sea, no tiene sentido que intentemos ser así. ¿No? Economía, cuando algo no funciona, a los agentes económicos. Bueno, digamos, entonces tu modelo consideró agentes económicos que no eran lo que vos suponías. De alguna manera, lo que estamos diciendo es, la teoría es lo que hay que hacer, incorrectos. Ahora, ¿cómo sería el mundo si todos actuáramos racionalmente? Por ahí la teoría está mal y tiene algunas consecuencias inesperadas y hace que el mundo sea un desastre, o por ahí funciona bárbaro y somos todos felices. No, mejor no meterse en estos líos filosóficos y dejar la idea básica de benchmark como referencia útil para análisis económicos. Esta teoría tiene un problema fundamental, y es que si nosotros actuamos de acuerdo al valor esperado, no deberíamos jugar a ningún juego de azar, porque todos los juegos de azar tienen valor esperado negativo, salvo para el que lo ofrece, por supuesto. El dueño del casino tiene un valor esperado positivo. Los juegos de azar tienen un valor esperado negativo, como pueden chequear ustedes fácilmente. Podrían incluso hacer el cálculo de algunos por ahí, de azar. Los de la ruleta son los más fáciles de todos, de calcular. Lo cual nos deja con algunos interrogantes. Es decir, bueno, partimos completamente fuera de lo racional, pero lo hace un montón de gente. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué está pasando? Cuando uno se lo pregunta a los que juegan, la contestación es, papá, pero si vos querés ganar, ¿sí? Así que si no jugás, no ganás. Como decía un viejo chiste sobre un fiel servidor, una persona muy, muy, muy religiosa que se pasaba el día orando, y, digamos, cumpliendo todas y cada uno de los mandatos de su religión, y a esta persona le iba muy mal, en un momento en sus rezos le dice a Dios, bueno, Dios, yo he sido tan bueno, he hecho todo lo que vos me dijiste que hiciera, he dejado todas mis riquezas, lo único que te pido es que yo necesito sobrevivir, estoy muy mal, todo, querría ganarme la quiniela. Te pido, por favor, déjame ganarme una quiniela, por lo menos puedo sobrevivir y seguir honrándote, etcétera, etcétera. Bueno, se supone que tenía una buena comunicación con Dios, pero no pasa nada, ¿no? Pasan los meses, y no gana. Y en un momento el tipo, claro, no quería insistir, porque era un servidor muy fiel y muy humilde, pero en algún momento el tipo se empieza a poner nervioso, porque le va cada vez peor. Titi le dice, Dios, escúchame, ¿cómo me haces esto? Lo único que te pedí es que me dejaras ganar la lotería, y ni eso me da, ¿qué está pasando? Y qué sé yo, y de repente aparece, digamos, una voz, y truenos, y qué sé yo, aparece la voz de Dios, y le contesta, maestro, todo bien, pero ayúdame un poco, comprate un billete. No es un super chiste, digamos, tampoco, pero, digamos, ilustra la idea de que, de nuevo, hay gente que quiere ganar, pero para ganar hay que apostar, digamos. Entonces, si a vos tu utilidad refleja de alguna manera las ganas, ¿no?, de querer jugar, entonces, qué sé yo, bueno, uno podría eventualmente meterlo en la función de utilidad. Una aclaración muy importante antes de seguir, utilidad esperada, es compararla con la teoría de la utilidad tradicional, o sea, no esperada, sin probabilidad, ¿no?